Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos a todos. El tema de hoy, visión cuántica del acoso escolar. Pues Un sí, tema interesante y candente. claro, el tema del acoso escolar viene preocupando desde hace generaciones y no se encuentra una manera efectiva de solucionarlo. En algunos países se está buscando un enfoque nuevo que funciona porque en realidad se enfoca desde un punto de vista cuántico. Es decir, la física cuántica parte de que todo está conectado, todos estamos unidos y todos formamos parte del todo. Entonces, sabemos en qué consiste el acoso escolar. Una de las partes es el acosador, una persona que ejerce un abuso de poder sobre otra persona porque, por los motivos que sean, en otros ámbitos de su vida tiene una descompensación, no puede realizarse en su familia, por lo que sea. La única manera en que encuentra de sentirse valioso es llevando a cabo un abuso de poder sobre otra persona. Esa es el acosador. La otra parte de, del acoso escolar sería el acosado. Una persona que parte de una desvalorización, de una infravalorización, que es la víctima de ese abuso de poder del acosador. Y siempre se ha tratado, por lo menos de manera ortodoxa, cuando se lucha contra el acoso escolar, todo se centra en acosador y acosado. Pero, ¿qué pasa? Que se deja totalmente de lado otra parte fundamental del acoso escolar, que es el resto de compañeros que conviven con acosador y acosado. Esa mayoría, por un lado, es verdugo, porque están como mínimo permitiendo el acoso y en muchos casos incluso fomentándolo. Incluso a veces se sabe que lo ven y jalean y animan al acosador porque ven ahí pues un motivo de entretenimiento, de gracia, o como mínimo lo consienten en el sentido de que guardan silencio y no lo denuncian. Entonces, esta mayoría es verdugo, pero también es víctima, porque aunque no sea directamente, están viviendo y participando de una situación de conflicto, de violencia, están sufriendo la violencia. Y aunque crean que están al margen y que no tienen nada que ver, realmente cada día de su vida están viviendo una situación de violencia. Y esto es muy grave porque los niños de ahora son los adultos del futuro. Entonces, si un niño crece en un clima constante de violencia, claro, él conscientemente piensa que como no es el acosador que pega, insulta, humilla, maltrata, y no es el pobre acosado que sufre esa violencia, que no tienen nada que ver, pero de hecho viven la violencia cada día. Incluso aunque se escaqueen y huyan del problema, da igual la actitud que manifiesten, no son ajenos al problema, están viviendo una situación de violencia cada día de su infancia y eso les va a marcar para toda la vida. Cuando sean mayores, esos niños que son violentos, ocupen la situación que ocupen, crearán una situación, o sea, vivirán en una sociedad violenta. Entonces da igual lo que se haga, porque ellos ocupen de adultos la posición que ocupen, van a ser violentos, van a fomentar la violencia y van a vivir en la violencia. Algunos países, como digo, han comprendido que centrar el foco de atención en el acosado o en el acosador no funciona y que, sin embargo, si se centra el foco en esa gran mayoría que también forma parte de la situación, el resto de alumnos que conviven con estas dos figuras, los que ponen el foco ahí sí que están obteniendo resultados. Claro que sí, porque es fundamental hacerles entender que ellos forman parte de la situación, que todos estamos conectados con el todo. Ellos forman parte de una clase. Pongamos, por ejemplo, una clase con 20 alumnos. Uno es el acosador,
otro es el acosado y quedan 18 alumnos, que son la gran mayoría, que o bien en el peor de los casos, cuando se dan casos de abuso de poder, de malos tratos, lo fomentan, animan al acosador. En el peor de los casos, guardan silencio y lo consienten, tácitamente lo consienten. El caso es que lo están apoyando. La gran mayoría está apoyando esa situación día tras día tras día. Y al mismo tiempo que por apoyarla e incluso por jalonarla y festearla son verdugos, también son víctimas de esa violencia cada día de su vida. Si se les hace comprender esto y que ellos tienen el poder de terminar con esa situación, entonces se estará dando un paso efectivo para que deje de existir el acoso escolar y para que ellos aprendan a vivir en un ambiente de no violencia, en un ambiente de paz. Y así, con el tiempo, cuando ellos sean adultos, podrían llegar a vivir en una sociedad pacífica, o al menos no tan violenta como la sociedad actual. Entonces, es fundamental que se ponga el acento en esa mayoría. Y además, desde el punto de vista de la física cuántica, está claro, o sea, nosotros somos un todo, todos estamos conectados, no hay partes diferentes. Entonces, si no se tiene en cuenta a esos 18 alumnos, nunca se va a poder solucionar el problema, porque no se tiene en cuenta la totalidad. E incluso desde la lógica, una persona que necesita ejercitar un abuso de poder para poder manifestarse, para poder satisfacer sus necesidades emocionales, afectivas, está claro que tiene unas carencias emocionales que no está equilibrado. Una persona que está en el polo opuesto, en la polaridad contraria, que se deja abusar y que es víctima de esa violencia, tampoco está en equilibrio. Entonces, las medidas que se ejercen contra estas dos personas chocan contra esas deficiencias que tienen, esos problemas a nivel de gestión de emociones, de sentimientos y demás. Esas carencias sociales, afectivas y el resto. Claro, son personas que no están en el equilibrio. Sin embargo, la gran mayoría que convive con estas dos figuras, esos 18 alumnos, pongamos por ejemplo, en teoría son normales, entre comillas, son ajenos, o sea, a estos problemas, son personas equilibradas. Entonces están más aptos para comprender la situación y para poder actuar. O sea, las medidas que se quieran implementar en estas personas tienen muchas más posibilidades de fructificar y dar resultados que si se atiende únicamente a acosador y acosado, que son personas que tienen una serie de carencias que los mantienen en ese rol, en ese círculo que se retroalimenta constantemente de violencia. Entonces, dentro de que esos 18 alumnos que ponemos en el ejemplo, 18 de 20, son la grandísima mayoría, fomentan y consienten ese programa, forman parte de él, pero en su mano está cambiar la situación. Si ellos cambian la energía y la conciencia con la que viven la situación, ya no podrá darse el caldo de cultivo para que se siga ejercitando esa violencia. Si nadie lo consiente, si nadie lo promueve desde el entender que son víctimas y que no tienen por qué vivir esa situación. Si esos 18 alumnos lo comprenden, ya no van a fomentar, o sea, este abusador de poder ya no va a tener un público que le alimente las carencias que él suple con ese abuso de poder. Entonces ya no va a tener el caldo de cultivo, no va a tener el escenario que él necesita para llevar a cabo esa conducta. Y por otro lado, el acosado dejará de ser víctima, no tendrá un victimario que le permita vivir esa situación. Con lo cual se rompe el círculo y el poder está en poner el acento en la mayoría de los alumnos que no son ni acosador ni acosado y hacerles entender que ellos también, que no son ajenos, porque nada
todos estamos unidos, todos formamos parte de la sociedad, todos formamos parte del todo. Y ese programa de violencias que se pueda vivir en una clase, en un aula, aunque ellos no sean acosador o acosado, son parte del problema y son la única solución. Son partícipes, de alguna forma. Son partícipes, claro, son partícipes y son víctimas. Y en su mano está acabar con esa situación. Desde un punto de vista cuántico está claro que si se excluye a una parte del todo, la ecuación se rompe. Claro, no puede haber una solución efectiva. Sí. Así que yo espero que si yo siento que esto es así, entonces me gustaría, o sea, para mí lo que yo siento es que llegue a donde tenga que llegar y que si todos estamos de verdad conectados, que estas ideas se vayan transmitiendo en la mente desde global. luego, para por lo menos pensarlo, sobre todo las personas que tengan niños pequeños, claro, que son los que realmente les afecta más el problema. En este caso hablamos que es el acoso infantil, luego lo podemos trasladar a otras partes, pero en este caso es esto se puede extrapolar a todo, porque si vivimos en una sociedad violenta es porque todos tácitamente hemos participado en la violencia, lo consentimos, aunque sea por haber consentido, o haberla sufrido o haberla proyectado. Claro, todos vemos la violencia y no hacemos nada. Entonces, tácitamente la estamos consintiendo. Nadie hace nada contra la violencia. O sea, no contra, sino... Es que tampoco hay veces que tampoco se sabe qué se puede hacer. Entonces, que tú digas esto abre un poco los ojos en el sentido de que somos conscientes de que algo podemos hacer. Claro. Que nuestra forma de responder es efectiva y influye. Exactamente, esa es la clave. Claro, se supone que nosotros no tenemos poder para luchar contra el mundo y cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados fuera. Eso ya entra dentro de otra cuestión diferente. La cuestión es, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar yo. Hay un dicho que dice que si tú quieres poner paz en el mundo, no puedes poner paz en el mundo, pero puedes poner paz en tu corazón. Cuando yo pongo paz en mi corazón, habrá paz entre tú y yo. Cuando en una familia hay paz, en una comunidad hay paz. Cuando en las comunidades hay paz, en un país hay paz. Y cuando entre todos los países hay paz, entonces hay paz en el mundo. Pero todo empieza ¿por qué? Por romper con el patrón de violencia. De decir, no quiero seguir fomentando esta sociedad violenta. Yo voy a poner paz en mi corazón. Y me desvinculo de esa violencia. Voy a poner paz en mi corazón. Y no voy a consentir, no me voy a violentar yo ni voy a violentar a los demás. Eso sí está en mi mano. Y en la mano de cada cual. Y en el día en que todos los humanos hagan eso, o por lo menos un 98%, claro, pero para hacer eso de adulto hay que hacerlo desde pequeño. Exacto. Claro. Aprender a que cuando ves violencia, denunciarla, apoyar al que necesitas, apoyar al otro, porque en cualquier caso los dos necesitan apoyo, el violento necesita amor, todos. Y el otro necesita amor y apoyo. Llaman la atención cada uno como puede, pero todo es importante. Claro. Si enseñamos a los niños a participar en los problemas de otros niños, porque en realidad cuando eres niño tu mundo es ese, si aprendes después de adulto sabrás qué hacer. Claro, como nosotros... pedir ayuda también, porque muchos adultos no sabemos pedir ayuda porque no nos han enseñado. Claro. Y nos han enseñado a decir, ¿y tú qué vas a hacer? Pues si le pasa eso, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a meter para que te peguen o te vas a meter para que...? Claro, es que dicen, los niños son crueles, eso es normal, claro, eso siempre ha pasado, y no es natural. No es natural. No son crueles, actúan como creen que tienen que hacerlo. Exacto. Claro, siempre se ha dado por hecho que hay niños que actúan pegan, hay niños a los que pegan, y el resto, claro, consideran, se nos educa pensando que el que pega o al que le pegan tiene un problema, pero que los demás no tienen ningún problema y que todo está bien. Y no es cierto. Y el niño que pega tiene un problema tan grande como el otro, simplemente que ha aprendido a llamar la atención practicando la fuerza. Claro, pero la cuestión es que el resto de personas se consideraba que eran ajenas al problema, sí, si que no eran, claro, ¿qué vas a hacer tú? Alumnos, claro. Alumnos que no tenían ningún problema y que todo estaba correcto y todo bien. Y esas están fomentando, permitiendo una situación de violencia y al mismo tiempo siendo víctimas de esa violencia.
Y al ser adultos hacemos lo mismo. Vivimos Exacto, en una sociedad claro. y decimos, y no nos parecen bien muchas Claro. cosas. ¿Y qué voy a hacer Si yo? yo no soy una mujer maltratada, ¿Qué voy a hacer yo? estoy bien. Claro, la otra pues tiene un problema, alguien lo solucionará, pero yo no, porque en mí todo Con está eso, bien. con la política y con muchas cosas. Claro. Nos hemos acostumbrado a creer que en realidad no podemos hacer nada, o que si hacemos algo nos va a costar un esfuerzo muy grande, nos vamos a meter en un lío muy grande. Nos ponemos en peligro. Exactamente, porque es lo que en realidad hemos aprendido. Exactamente. Y al final sí sufrimos una violencia en Somos silencio víctimas. de sentir que no somos capaces de luchar por eso que nos parece injusto. Claro. Porque creemos que si lo hacemos realmente estamos haciendo algo, o vamos a herir algo, o los sentimientos de alguien, o nos vamos a meter en un problema, o a saber qué pasa, porque es un mundo desconocido para Sí, nosotros, porque nunca lo hemos hecho desde pequeños. Y piensas, cuando eres Claro. adulto y tienes una vida complicada, con hijos, casa y tal, hoy me voy a meter en eso a saber cómo acaba. Si yo de pequeña me hubiese metido ya, me hubieran dicho, no, tú cuando veas algo que no te gusta tienes derecho a decirlo. Claro. Porque si no lo dices, tú eres tan culpable como el otro. No Exacto. apoyes al violento, o no solo apoyes a la víctima, también el violento necesita apoyo. Por ejemplo, que es una forma de pensar que hasta que tú no me la dijiste, yo no lo había pensado. Cuando me dijiste que a los violentos les echan la culpa y son tan necesitados de ayuda, Claro. como los Claro, violentados. a un niño violento que no se sabe qué hacer con él, pues se lo expulsa de clase, Se le castiga. se considera, o sea, para la clase a nivel de un niño es el malo. Es el malo, y no es el malo, es un niño machacado que tiene muchas carencias y que la única manera que encuentra de integrarse en la sociedad es llevando a cabo ese abuso de poder para suplir otras carencias que tiene. Ese niño necesita ayuda, evidentemente. El niño que es abusado necesita ayuda también. Pero claro, la cuestión es que a estos niños se les presta atención. Entonces, ¿la atención dónde se pone en realidad? En el problema, en la violencia. Pero el resto de niños, que también son parte del problema y de la violencia, primero, siguen alimentando el problema al tolerarlo, siguen fomentando el problema, y además no se puede encontrar una solución, porque la solución tiene que aplicarse al conjunto. Si en una clase hay 3 partes, acosador, acosado y el resto de la clase, si no se trata a los 3, a todo el conjunto, nunca se va a poder solucionar un problema. Claro, porque los inactivos, los observadores, también existen, o sea, son reales. Son parte de la ecuación. De hecho, solo se les presta normalmente caso al malo y al bueno, como dices tú. Exacto. Pero ¿quién les pregunta a los demás cómo viven esa situación? Claro, los demás ¿Cómo ven? que han participado y que han sido víctimas, primero no se tienen en cuenta a la hora de solucionar el problema, y además no se les ofrece tampoco ninguna solución a esa violencia con la que viven, porque al final están en la violencia y además nunca saben si les va a tocar a ellos. Exacto. Porque si un malo, como por decirlo de alguna forma, ataca a uno, ¿cómo sabes que no te va a atacar a ti? O sea, el miedo siempre va a estar si ahí. Si el curso siguiente a ti te ponen gafas, te pasa cualquier cosa y entonces el rarito eres tú. Y si te atacan, ¿cómo te vas a defender? Si el otro no ha podido defenderse y tú no has sabido defenderte sin atacarte, cuando te atacan, ¿cómo te vas a defender si encima vas a estar más machacado que antes? Claro, aceptas que nada, te toca ser la Por eso víctima y es tan importante, o eso es lo que voy entendiendo conforme me lo explicas, es tan importante tratar el problema de todos los puntos. Además, un niño que no se enseña a defenderse, ni a defender sus creencias, ni a pensar que lo que está bien merece su atención y su esfuerzo, produce humanos, o sea, personas como las que vemos ahora, me incluyo yo. Aquí todos somos personas y todos nos hemos criado más o menos en el mismo, por lo menos en cada país. Todos hemos sufrido este problema, es una lacra. Sí, el que no ha visto la violencia, la ha vivido o la ha ejercitado. Y que levante la mano el que no haya visto violencia nunca en su infancia. Estamos hablando en la escuela. Ya no nos metemos en otros temas, por lo menos en este vídeo de hoy, porque ya a lo mejor nos vamos de sitio. Ahora estamos hablando de la violencia del acoso escolar. Que evidentemente tanto acosador como acosado están viviendo una situación problemática y de desequilibrio y necesitan ayuda. Pero si se pone el acento en el resto, en la gran mayoría, que también forma parte de la ecuación, se llegará a buen puerto, sin lugar a dudas. Yo esta reflexión me ha gustado mucho, no la había pensado nunca así.
Sé que el día que me dijiste los niños acosados, los niños maltratados necesitan su ayuda, necesitan tanta ayuda como los niños acosados, ya me impactó, pero no había pensado nunca en... La otra gran mayoría normalmente se excluye totalmente de la ecuación. Sí. Y para resolver una ecuación tienes que tener en cuenta todas las partes de la misma. Si te dejas una parte fuera, nunca vas a poder encontrar el resultado correcto, nunca. Y eso pasa en cualquier punto de la vida, en Sí. cualquier otro problema o en cualquier otra cosa. Claro. Y de hecho la física cuántica es lo que más dice que todo está unido y que todo forma parte, que no se Claro. puede excluir a nada. Bueno, yo de momento no sé qué decirte más porque me he quedado así como muy impactada. Bueno, reflexionemos sobre esto Sí. y bueno, Ya sabéis, a ver dónde llega. sí, si tenéis alguna duda, queréis saber algo, opinar, porque claro, el que sea una víctima ahora mismo y vea esto dirá, pero bueno, ¿cómo está diciendo que necesita ayuda el que me ha pegado? O al revés, cualquier cosa, Claro. todo pensamiento y todo sentimiento es una expresión y tiene tanto valor como cualquier otra, por lo menos para Claro, nosotras. incluso cualquier sugerencia o idea que tengáis sobre cómo fomentar y cómo ampliar el radio de acción para que esta idea llegue a más sitios y ver. ¿Dónde podemos parar? Yo creo que todas las opiniones son buenas, porque más si ahora vemos que la parte tercera, que todas las partes somos importantes, cualquier opinión de cualquier persona vale. Y si entre todos conseguimos que nuestros niños sufran menos, porque realmente es muy doloroso ver los acosos, ver el bullying escolar, es como que no podemos hacer, no sabemos qué hacer los adultos y Claro, los padres porque nosotros, que lo sufren directamente y claro, tienen que sufrir mucho, y en fin, es un problema que realmente es real ahora y pasará claro, por todos los años a cuando sean adultos, porque al final esos niños se hacen adultos, claro, o los niños acosados nos hemos hecho adultos, y es así. Después tienes hijos y les transmites lo que has aprendido, y creo que es una cosa muy importante, porque los niños son el futuro, exacto. y yo no creo que haya maldad en ellos, por lo menos de niños, simplemente expresan o llaman la atención como pueden, o han aprendido o saben. Exacto, claro. Como lo veo yo. Cada Luego, uno, cada uno desarrolla no sabemos si su habrá vida, algún niño psicópata por ahí, pero desde luego y no igualmente, no es lo igualmente normal. aunque sea psicópata, cada uno Y de hace hecho, lo un que niño sabe para psicópata vivir. criado con amor seguramente podrá ser en su bola, pero no llegará a ejercer el mal, porque Si no lo habrá tiene, herido. si no tiene un caldo de cultivo, un clima que le permita que esa planta crezca, Sí, un psicópata criado en el amor no puede expresar el mal. En sí, principio. claro, una persona, sea como sea, que esté en una clase donde todo el mundo parta del respeto y nadie tolere ningún tipo de violencia contra nadie, ahí Ese no se va a poder no se puede ejercitar la crear violencia. un niño violento. Ni Entonces gente violenta. van a aprender a respetarse a ellos mismos en el sentido de no aguantar violencia ni propia ni ajena. Y además, claro, los que tengan esa tendencia a la violencia la van a refrenar y encontrarán otras maneras de canalizar o de Y suplir el que sus... haya aprendido a la violencia porque es lo que ve en su casa o en sus vecinos o en lo que sea, al ver otras cosas puede aprender otras Exacto. cosas y decidir cuál le va mejor. Pero un niño Y que eso solo es, vea violencia claro, y sea violento en su casa haya violencia, o la sienta o la vea, porque no siempre la violencia física es la violencia que se ve. Hay otra Sabemos, violencia, sí, que hay muchos tipos de violencia. más profunda, igual de dolorosa, sutil. más sutil. Un niño violento no tiene por qué tener unos padres que se maltratan. La violencia puede estar escondida de una forma más sutil, más Sí. Entonces, si ese niño aprende a ser violento porque es lo que ve y a él lo tratan con violencia porque eres el malo y te vamos a castigar, si nadie sabe gestionarlo, al final ¿cómo va a aprender otra forma de expresarse? Claro. Por eso es tan Y importante además, solucionar un... claro, cuando los demás, sea porque se ríen y lo animan para divertirse o bien porque se callan y lo toleran, ¿qué está aprendiendo el violento? Que es correcta su forma Sí. y consigue la integración social Y siendo sacar su violento. dolor con la violencia. Se aprende a sacar Claro. su dolor, su frustración de otra forma. Claro, si eso no se cambiaría. tolerara y él ve respeto en los demás, Pero él, no se tolerara porque le tratan como él trata a los demás, con Claro. violencia y acoso, sino si no se tolerara mirando el problema de por qué. en el sentido de que toda la clase, todo el conjunto, cambie de paradigma. Y apoye a tanto al bueno o al malo, como se dice, al acosado y al acosador. Y a ellos mismos, Porque los dos son víctimas. cuando se comprenda que nadie tiene por qué ser víctima de esa violencia, si hay un 99% no violento, ese 1% no puede prosperar. Sí. Y entonces buscará otros modelos
al final tendrá un buen modelo y puede reflexionar. Y en caso de que no reflexione, siempre canalizará sus carencias de otro modo. Bueno. Así que bueno, de momento esto es todo. Sí, yo creo que ahora mismo no se me ocurre ninguna cosa más, solo que creo que todas las opiniones son válidas. Cualquier persona que tenga una idea de cómo ayudar, para nosotras es un placer escucharla y ya está. Pues sí, porque si queréis participar de alguna forma, creo que esto es importante. Ya no estamos hablando de yo pienso esto, yo pienso otro, estamos hablando de cosas más normales, estamos hablando de algo que yo considero que es necesario solucionar para que una sociedad esté sana y sus habitantes sean felices, los de la sociedad. En fin. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.